En los barrios marginales de Lagos, la huérfana Amina alimentaba a un loco al que todos evitaban. Una noche compasiva lo cambió todo. Quedó embarazada. Entonces descubrió que el desconocido sin hogar era Kwame Asante, el multimillonario petrolero desaparecido de África Occidental. Lo que sucedió a continuación conmocionó a todo un continente y transformó para siempre dos vidas destrozadas. Antes de ver la historia completa, comenta a continuación desde dónde la estás viendo y dale a me gusta y suscríbete para ver más historias. Amina Okonkwo se secó el sudor de la frente al terminar de fregar el último plato en la pequeña cocina de un restaurante de Lagos, Nigeria. A sus 19 años, ya había vivido más dificultades que la mayoría de las personas en toda su vida. El orfanato Sagrado Corazón de Ikeja había sido su hogar hasta que cumplió 18 años, y ahora luchaba por llegar a fin de mes con varios trabajos. Su día comenzaba a las 4 de la mañana, limpiando oficinas en el distrito comercial de Minonos en Victoria Island. Luego se apresuraba a ir al buca local de Mama Aduni, donde trabajaba lavando platos hasta las 3 de la tarde. Las tardes las pasaba enseñando a los niños del barrio bajo el mango a cambio de unas pocas nairas extra. A pesar de su agotador horario, Amina mantenía su suave sonrisa y su amable espíritu Igbo. Amina, Niwaem, pareces cansada, le decía Mama Aduni, la dueña del restaurante, en su inglés con acento yoruba. Llévate a casa un poco de arroz, jollof y plátano. Gracias, mamá, respondía Amina agradecida en su inglés con acento Igbo. Cada comida gratis significaba que podía ahorrar un poco de dinero para cumplir su sueño de terminar sus estudios en la Universidad de Lagos. Su pequeño apartamento de una sola habitación en Mushin apenas tenía espacio para un colchón y una pequeña estufa de queroseno, pero era suyo. El techo de zinc goteaba durante la temporada de lluvias y las paredes eran tan finas que se oían todas las conversaciones de las familias vecinas, pero Amina había trabajado duro para poder permitirse incluso ese pequeño espacio. Esa noche, mientras Amina caminaba hacia su casa por las bulliciosas calles donde los vendedores ambulantes vendían suya y gala, oyó un alboroto que provenía del pequeño parque cerca del mercado de Alaba. Una multitud se había reunido alrededor de Innocent algo y podía oír a la gente gritar en una mezcla de inglés, yoruba y hausa. Que alguien llame a la policía. Este hombre se ha vuelto loco. No os acerquéis a él. La curiosidad pudo más que ella y Amina se abrió paso entre la multitud para ver qué estaba pasando. En el centro de la multitud había un hombre que parecía tener unos 30 años. Su ropa era cara pero estaba rota y sucia. Tenía el pelo revuelto y hablaba animadamente consigo mismo en inglés mezclado con yoruba, a veces riendo, a veces llorando. La multitud se mantenía a una distancia prudencial, tratándolo como si tuviera mal de ojo. Lleva aquí 3 días. Le susurró una anciana hausa que vendía nueces de cola a su amiga. Ha perdido completamente la cabeza. La gente dice que siempre habla de números y grandes empresas. Amina observó cómo el hombre se levantaba de repente y empezaba a caminar en círculos, murmurando sobre reuniones de la junta directiva y contratos petroleros. Tenía la mirada perdida y parecía vivir en una realidad completamente diferente. Mientras todos los demás se alejaban, algunos incluso haciendo la señal de la cruz o tocando sus amuletos protectores, Amina sintió algo diferente. Compasión. Había crecido rodeada de niños abandonados y traumatizados, y reconocía la mirada de alguien que estaba perdido y asustado, aunque no pudiera expresarlo con normalidad. En contra del consejo de la multitud, Amina se acercó lentamente a él. «Oga», le dijo suavemente en inglés pidgin, «¿tienes hambre?» El hombre dejó de caminar y la miró con ojos confusos. Por un momento, su expresión se suavizó. «¿Hambre?», repitió en un inglés claro como si la palabra le resultara extraña. Amina abrió el recipiente con arroz jollof y plátano frito que le había dado Mama Aduni y se lo ofreció. «Toma, come algo». Para sorpresa de todos, el hombre aceptó la comida y comenzó a comer en silencio. La multitud se dispersó gradualmente,
dejando a Amina sola con el desconocido bajo la tenue luz de la farola alimentada por el intermitente suministro eléctrico de NEPA. ¿Cómo te llamas?, le preguntó suavemente en pidgin. Él la miró durante un largo rato antes de responder en un inglés perfecto. Kwame, creo. A veces no estoy seguro. Durante las siguientes semanas, Amina comenzó a pasar por el parque todas las tardes después del trabajo. Kwame siempre estaba allí, a veces coherente, a veces perdido en su propio mundo. Ella le llevaba comida y se sentaba con él, hablándole de su día, o simplemente haciéndole compañía, mientras los sonidos de la vida nocturna de Lagos, el zumbido de los generadores, la música de los bares cercanos, las llamadas a la oración vespertina, creaban el telón de fondo de sus conversaciones. Los demás residentes de la zona pensaban que estaba loca por hacerse amiga del loco, pero a Amina no le importaba. Había algo en Kwame que le decía que no era peligroso, solo que tenía graves problemas. ¿Por qué vienes aquí?, le preguntó Kwame una tarde, en uno de sus momentos más lúcidos, alternando entre el inglés y el pidgin. Todo el mundo merece amabilidad, respondió Amina simplemente en su mezcla de igbo e inglés. Y tú pareces una persona solitaria. Kwame la miró con algo parecido a asombro en los ojos. Nadie ha sido amable conmigo en no recuerdo cuánto tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, Amina fue conociendo fragmentos de la historia de Kwame. A veces mencionaba una gran casa en Ikoyi, reuniones importantes con funcionarios del gobierno y gente que solo quería su dinero, pero esos recuerdos parecían causarle angustia, así que ella no le presionó para que le diera más detalles. Lo que sí notó fue que Kwame parecía más tranquilo cuando ella estaba cerca. Sus divagaciones se hicieron menos frecuentes y, a veces, le preguntaba por su vida con auténtico interés, hablando en un inglés culto propio de alguien que había asistido a buenas escuelas. «Trabajas muy duro», observó un día. «¿No tienes familia que te ayude?» «Crecí en un orfanato», explicó Amina, «pero ya estoy acostumbrada a cuidar de mí misma». La expresión de Kwame se entristeció. «Lo siento, debe de haber sido muy difícil». Fue durante una de estas conversaciones cuando su relación cambió. Amina llevaba varios días sintiéndose mal, probablemente por el polvo del harmatán y las largas jornadas de trabajo, y Kwame se dio cuenta de su agotamiento. «Deberías descansar», le dijo con preocupación, y su inglés se volvió más refinado cuando se preocupó. «No puedo descansar», respondió Amina, aunque agradeció su preocupación. Esa noche, mientras Amina caminaba hacia su casa por las oscuras calles, donde solo unas pocas tiendas tenían generadores, se sintió mareada y se derrumbó en el estrecho callejón cerca de su edificio. Kwame, que la había seguido a distancia para asegurarse de que llegara sana y salva a casa en la peligrosa noche de Lagos, la encontró y la ayudó a llegar a su apartamento. En su pequeña habitación iluminada por una sola vela, Kwame ayudó a Amina a acostarse en su colchón y le trajo agua de su jarra de barro. Por primera vez en semanas parecía completamente presente y racional, hablando en un inglés fluido y sin ninguna confusión. «Has hecho tanto por mí», dijo en voz baja. «Déjame cuidar de ti por una vez». Amina miró a este hombre al que todo el vecindario llamaba loco, y solo vio amabilidad y preocupación. La soledad que había llevado toda su vida, el sentimiento de no ser querida que todos los huérfanos conocen, parecía desvanecerse en la calidez de su atención. «Kwame», susurró, «no sé qué te ha pasado ni qué te ha llevado a estar así, pero quiero que sepas que ya no estás solo». Esa noche, dos almas rotas encontraron consuelo la una en la otra. Amina, que nunca había conocido el amor de una familia, y Kwame, que se había perdido en el trauma y la confusión, se unieron en un momento de pura conexión humana. Mientras los sonidos de Lagos, música lejana, generadores y las voces de los vendedores nocturnos continuaban fuera de su pequeño santuario. Por la mañana la confusión de Kwame había vuelto, pero miraba a Amina con una dulzura que antes no tenía. «¿Ha pasado algo?», le preguntó en pidgin, como si sintiera que algo había cambiado entre ellos.
pero sin poder recordar qué. Amina sonrió suavemente. Todo está bien, Kwame. Todo va a estar bien. 6 semanas después, Amina se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia la golpeó como un autobús danfo en el tráfico de Lagos. Se sentó en su pequeño apartamento, mirando fijamente la prueba de embarazo que había comprado en una farmacia de carretera, preguntándose cómo se las arreglaría para cuidar de un niño cuando apenas podía mantenerse a sí misma. Su primer instinto fue buscar a Kwame y decírselo, pero cuando fue al parque, él estaba teniendo uno de sus peores episodios en semanas. Gritaba en una mezcla de inglés, yoruba y lo que parecían frases en Akan, y parecía completamente desconectado de la realidad. Kwame, le dijo con suavidad, tengo algo importante que contarte. Pero él ni siquiera parecía reconocerla. Ese día, Amina regresó a casa con el corazón encogido, dándose cuenta de que tendría que afrontar este reto sola. Durante los días siguientes, intentó varias veces hablar con Kwame, pero su estado parecía empeorar. Algunos días ni siquiera iba al parque, y cuando ella lo encontraba vagando por las calles de Mushin, él la miraba como si fuera una completa desconocida. Amina comenzó a tomar decisiones prácticas. Tendría que trabajar horas extras para ahorrar dinero para el bebé. Empezó a aceptar trabajos adicionales de limpieza en Lekki y a dar clases a más niños por las tardes. Mama Aduni se dio cuenta de su agotamiento y finalmente, Amina le confió su embarazo. Noah M. Dijo Mama Aduni con preocupación. ¿Quién es el padre? ¿Puede ayudarte económicamente? Los ojos de Amina se llenaron de lágrimas. Él no está bien. Ni siquiera puede cuidar de sí mismo. Mama Aduni supuso que Amina se refería a alguien con una discapacidad o una enfermedad y se compadeció de la joven. Eres fuerte, Amina. Encontrarás la manera. A los 3 meses de embarazo, el mundo de Amina cambió para siempre. Volvía a casa del trabajo cuando vio a una multitud reunida alrededor de un Range Rover Sport negro que se había detenido cerca del parque. 2 hombres bien vestidos hablaban con algunos vecinos y les mostraban una fotografía. Curiosa, Amina se acercó y vio que la fotografía era de Kwame, pero estaba completamente diferente. Llevaba el pelo bien peinado. Vestía una costosa agbada con ribetes de tela tradicional. Kente y sus ojos eran claros e inteligentes. Disculpe, le dijo uno de los hombres a un anciano vendedor de suya en un yoruba fluido antes de pasar al inglés. ¿Ha visto a este hombre? Se llama Kwame Asante. Lleva 6 meses desaparecido. El corazón de Amina se detuvo. Kwame Asante. Había oído ese nombre antes. Era uno de los multimillonarios más jóvenes de África Occidental, director ejecutivo de Asante Oil and Gas, una empresa valorada en miles de millones de dólares que tenía importantes contratos con el gobierno nigeriano. Desapareció tras un accidente de coche, explicó el otro hombre en inglés con acento twi. Sufrió un traumatismo grave y lleva desaparecido desde entonces. Su familia en Ghana ofrece una importante recompensa por cualquier información sobre su paradero. Amina se quedó mirando la fotografía, tratando de conciliar al exitoso hombre de negocios de la imagen, vestido con un kente tradicional ganés y un reloj caro, con el hombre confuso y atribulado al que había estado cuidando. Sé dónde está, dijo en voz baja en pidgin. Los 2 hombres que se presentaron como Kofi, el hermano menor de Kwame, y Ama, su asistente, siguieron a Amina hasta el parque donde Kwame pasaba la mayor parte del tiempo. Cuando lo vieron, sentado solo y hablando, consigo mismo bajo el gran baobab, los ojos de Kofi se llenaron de lágrimas. Kwame. Lo llamó suavemente en twi. Kwame levantó la vista, y por un momento, sus ojos parecieron aclararse. Kofi, ¿eres tú de verdad? Sí, hermano mayor. Te hemos buscado por todas partes. En el hospital privado de Victoria Island, al que llevaron a Kwame, Amina se enteró de toda la historia. 6 meses antes, Kwame había sufrido un grave accidente de coche en la autopista Lagos-Ibadan
que le había provocado una lesión cerebral traumática. El accidente había ocurrido el día en que debía firmar el mayor acuerdo petrolero de la historia de África Occidental con la Corporación Nacional de Petróleo de Nigeria. Los médicos dijeron que el trauma le provocó episodios disociativos. Le explicó Kofi a Amina en la sala de espera del hospital, decorada con arte africano. Perdía la noción del tiempo y de la realidad, especialmente cuando estaba estresado. Después de que desapareciera del hospital, contratamos a investigadores privados desde Ghana hasta Nigeria, pero parecía haberse esfumado por completo. Amina se sentó en la sala de espera con aire acondicionado, procesando esta información, mientras la música tradicional ghanesa High Life sonaba suavemente de fondo. El hombre del que se había enamorado, el padre de su hijo por nacer, no era un loco sin hogar, sino una de las personas más ricas de África Occidental. ¿Cómo lo has cuidado todos estos meses?, preguntó Kofi con sincera gratitud, hablando en inglés mezclado con expresiones en twi. Los médicos dicen que está en mucho mejor estado de lo que esperaban para alguien que ha estado viviendo en la calle. Amina explicó cómo había conocido a Kwame y cómo lo había cuidado, aunque no mencionó su noche íntima juntos ni su embarazo. «Salvaste la vida de mi hermano», dijo Kofi. «Nuestra familia te lo debe todo. Por favor, déjanos recompensar tu amabilidad». «No lo hice por dinero», respondió Amina. «Lo hice porque él necesitaba ayuda. Cuando los médicos permitieron las visitas, Amina fue a ver a Kwame. El tratamiento médico y el reencuentro con su familia habían ayudado a estabilizar su estado de forma significativa. Ahora se parecía más al hombre de la fotografía. Aunque sus ojos aún mostraban rastros de confusión, Amina, dijo cuando la vio, hablando en un inglés claro, «Te recuerdo. Fuiste amable conmigo cuando estaba perdido». «¿Cuánto recuerdas?», preguntó ella con cautela. La expresión de Kwame se tornó preocupada. «Fragmentos. A veces recuerdo estar sentado en el parque contigo, comiendo el arroz jollof que me trajiste. Otras veces todo es confuso». Hizo una pausa y la miró fijamente. «Pero recuerdo sentirme seguro contigo. Ese sentimiento es muy claro». Amina se fue del hospital sin contarle a Kwame lo de su embarazo. ¿Cómo podía cargarle con esa noticia cuando él aún se estaba recuperando del trauma? ¿Y cómo podía estar segura de que sus sentimientos hacia ella eran reales, y no solo gratitud de una mente confusa? Durante la semana siguiente, vio desde la distancia como las noticias de NTA y Channels TV cubrían el regreso de Kwame. Los medios lo calificaron de recuperación milagrosa. El precio de las acciones de su empresa se disparó en la bolsa de Ghana, y los socios comerciales que habían renunciado a importantes acuerdos petroleros comenzaron a llamar de nuevo. Mientras tanto, Amina seguía trabajando en sus múltiples empleos, tratando de ahorrar dinero para el bebé, pero su embarazo se hacía cada vez más evidente, y las exigencias físicas de su trabajo se volvían difíciles en el intenso calor de Lagos. Una noche, Kofi apareció en el buca de Mama Aduni, donde ella trabajaba. «Amina, mi hermano ha estado preguntando por ti. Quiere darte las gracias como es debido por todo lo que hiciste». «No necesito agradecimientos», respondió Amina. «Por favor», insistió Kofi, hablando en su inglés con acento ganés. «Ha estado más estable desde que regresó, pero no deja de preguntar por el ángel que lo salvó. Creo que verte podría ayudar a su recuperación». A regañadientes, Amina accedió a visitar a Kwame en la residencia temporal de la familia, un hotel de lujo en Ikoyi. La suite del ático era más grande que todo el orfanato en el que ella había crecido. Las vistas daban a la laguna de Lagos, y las paredes estaban decoradas con arte tradicional africano. Ahora tenía un aspecto completamente diferente. Estaba sano, bien arreglado y vestido con costosas prendas tradicionales africanas. Pero cuando le sonrió, ella vio la misma expresión amable de la que se había enamorado en el parque. «Amina», dijo él, poniéndose de pie. «Me alegro mucho de que hayas venido. He estado tratando de recordar todo lo que pasó durante esos meses, y tú eres el único recuerdo claro y bueno que tengo». Hablaron durante 1 hora sobre su recuperación y la vida de ella.
Kwame parecía genuinamente interesado en su trabajo y sus sueños, tal y como había estado durante sus momentos más lúcidos en el parque. «Quiero ayudarte», dijo. «Sacrificaste mucho para cuidar de mí. Por favor, déjame pagarte los estudios y ayudarte a conseguir un trabajo mejor». Amina se sintió abrumada por su generosidad, pero también confundida por sus motivaciones. «Kwame, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas si pasó algo entre nosotros? Me refiero a algo más que amistad». La expresión de Kwame se tornó preocupada. «Recuerdo sentirme cercano a ti, sentir que me entendías, pero los detalles no están claros. ¿Pasó algo?» Amina se dio cuenta de que su trauma probablemente había borrado el recuerdo de su noche íntima juntos. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. «No», mintió. «Solo hemos sido amigos. Tú estabas vulnerable y yo te ayudé. Eso es todo». Durante los 2 meses siguientes, Amina observó desde lejos cómo la vida de Kwame volvía a la normalidad. Leyó sobre sus éxitos empresariales en The Guardian, Nigeria, y vio su foto en eventos sociales con mujeres guapas y cultas de familias adineradas de Ghana y Nigeria. Mientras tanto, su embarazo avanzaba, y las exigencias físicas se hacían más difíciles de ocultar con el calor de Lagos. Mama Aduni comenzó a sospechar y finalmente la confrontó. «Amina NYM, estás embarazada de 5 meses. No puedes seguir haciendo este trabajo tan pesado, y necesitas atención médica adecuada». «No puedo permitirme una atención médica adecuada», admitió Amina. «¿Y el padre del bebé? Seguro que él tiene alguna responsabilidad». Amina pensó en Kwame, que ni siquiera recordaba la noche que pasaron juntos. ¿Cómo podía aparecer de repente en su nueva vida afirmando estar embarazada de su hijo? ¿Quién creería que un multimillonario de África Occidental había dejado embarazada a una pobre huérfana durante una crisis de salud mental? «Él no lo sabe», dijo Amina simplemente. Esa noche, Amina tomó otra difícil decisión. Se iría de Lagos. Había ahorrado suficiente dinero para trasladarse a una ciudad más pequeña, como Enugu o Port Harcourt, donde nadie conociera su historia. Podría encontrar trabajo, tener al bebé discretamente y criarlo sola. Estaba empacando sus pocas pertenencias cuando llamaron a la puerta. Era Kwame. «Amina», dijo Kwame, con aire preocupado y hablando en un inglés fluido. «Mamá Aduni me ha dicho que te vas de Lagos. Está preocupada por ti». Amina se quedó sorprendida. «¿Has hablado con Mama Aduni? ¿Cómo la has encontrado?» «He estado pendiente de ti», admitió Kwame, asegurándome de que estabas bien sin entrometerme, pero cuando me dijo que estabas embarazada y que planeabas irte de la ciudad, se detuvo y la miró atentamente a la cara. «Amina, ¿el bebé es mío?» Amina sintió que los muros que había construido con tanto cuidado se derrumbaban. «¿Cómo?» «Lo recordé», dijo Kwame en voz baja, pasando al pidgin. «No todo, pero sí lo suficiente. Recuerdo una noche en la que me cuidaste cuando estaba enfermo. Recuerdo sentirme conectado con alguien por primera vez en meses. Y recuerdo despertarme junto a la persona más hermosa y amable que había conocido jamás». Los ojos de Amina se llenaron de lágrimas. «Pero has actuado como si no recordaras nada. Mis recuerdos han ido volviendo poco a poco a medida que me recuperaba. Los médicos dijeron que podría suceder así». Kwame se acercó a ella. «Amina, ¿por qué no me lo dijiste?» «Porque tú eres Kwame Asante», dijo ella señalando su pequeño apartamento. «Mira cómo vivo, mira quién soy. No soy nadie. Soy una huérfana que se gana la vida lavando platos. ¿Por qué querrías atarte a mí y al bebé que tuviste durante una crisis de salud mental?» La expresión de Kwame se volvió intensa. «¿Crees que eso es lo que eres? Amina, eres la mujer que vio a un extraño al que todos temían y decidió mostrarle amabilidad. Eres la persona que tuvo varios trabajos solo para llevar comida a alguien que ni siquiera recordaba tu nombre la mitad del tiempo. Me salvaste la vida, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Eso no cambia los hechos», dijo Amina, aunque su determinación se estaba debilitando.
Los hechos, dijo Kwame, son que he pasado los últimos 2 meses tratando de recordar por qué me sentía más en paz durante esos meses perdidos que en años de éxito empresarial, y ahora lo sé. Fue gracias a ti. Kwame se sentó en el pequeño colchón de Amina, haciendo que la diminuta habitación pareciera aún más estrecha. Amina, sé que esto es complicado. Sé que nuestras circunstancias son inusuales, pero también sé que la noche en que concebimos a nuestro hijo no se trataba solo de 2 personas que encontraban consuelo. Al menos para mí, se trataba de encontrar a alguien que me viera como un ser humano, no como una empresa o una cuenta bancaria. Amina se sentó a su lado abrumada por la conversación. Pero Kwame, ¿qué tipo de vida podemos tener juntos? Tu familia, tus socios, la sociedad, nunca aceptarán a alguien como yo. Entonces quizás sea hora de que deje de preocuparme por lo que piensen los demás, respondió Kwame, alternando entre el inglés y el pidgin. Amina, ¿quieres casarte conmigo? La propuesta fue tan inesperada que Amina casi se echó a reír. ¿No lo dices en serio? Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Me pides que me case contigo porque estoy embarazada. Esa no es una buena razón para casarse. Kwame le tomó las manos entre las suyas. Te pido que te cases conmigo porque, en todos mis años de éxito y riqueza, nunca me he sentido tan feliz como cuando estaba sentado en ese parque contigo. Te lo pido porque quiero despertarme cada mañana junto a la persona que me ha enseñado lo que es la verdadera bondad. Amina sintió que su corazón se aceleraba. Esto es una locura. La gente dirá que te he tendido una trampa, que me he quedado embarazada a propósito para acceder a tu dinero. Que digan lo que quieran. Yo sé la verdad, y tú sabes la verdad. Eso es lo único que importa. Amina miró a su alrededor, a su pequeño apartamento, y luego a este hombre que le estaba ofreciendo una vida que nunca se había atrevido a soñar. Kwame, necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, no quiero que tu dinero cambie quién soy. Sigo queriendo trabajar, contribuir con algo significativo al mundo. No quiero convertirme en la decoración de un hombre rico. Kwame sonrió. Amina, me enamoré de tu independencia y tu compasión. Nunca querría cambiar eso. 3 meses después, Amina dio a luz a una niña sana en el Hospital Universitario de Lagos. Kwame estuvo presente en el parto, sosteniendo la mano de Amina y llorando cuando vio a su hija por primera vez. Es perfecta, susurró, tocando suavemente los diminutos dedos de la bebé. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Amina. Asha, respondió Kwame inmediatamente, utilizando la palabra suajili, porque ella representa la esperanza que encontré cuando pensaba que lo había perdido todo. La boda fue una hermosa mezcla de culturas, pequeña y privada, pero rica en tradición. Incorporaron costumbres Igbo, Akan y Yoruba, y Amina vistió un traje tradicional Igbo y Kwame, un kente ganés. Mama Aduni, Kofi y algunos amigos íntimos asistieron a la ceremonia celebrada en el Teatro Nacional de Lagos. Quiero que nuestro matrimonio se base en el amor, no en el espectáculo, había explicado Amina, y Kwame estaba completamente de acuerdo. Ahora, 6 meses después de la boda, Amina se estaba adaptando a su nueva vida como señora de Kwame Asante. Fiel a su palabra, Kwame había apoyado su deseo de seguir trabajando y contribuyendo a la sociedad. Juntos, habían creado la Fundación Asha, dedicada a ayudar a los huérfanos de África Occidental y a promover la concienciación sobre la salud mental. ¿Sabes?, dijo Kwame una noche, mientras estaban sentados en la habitación de su nuevo hogar en Ikoyi, viendo dormir a la pequeña Asha. Antes pensaba que el éxito se medía por los contratos petroleros y los acuerdos comerciales. ¿Y ahora?, preguntó Amina recostándose sobre su hombro. Ahora sé que el verdadero éxito se mide por el bien que aportas al mundo y por lo genuinamente feliz que eres con la vida que has construido. Amina sonrió, pensando en el viaje que los había llevado hasta ese momento. Desde un parque en Mushin, donde había entablado amistad con un desconocido confundido,
hasta una mansión en Ikoyi, donde criaba a su hija y dirigía una fundación benéfica. ¿Alguna vez te arrepentiste de aquella noche en mi apartamento?, preguntó en voz baja. ¿La noche que lo cambió todo? Kwame le besó la coronilla. Aquella noche me dio a ti y a Asha. Me dio una verdadera familia y un propósito más allá de ganar dinero. ¿Cómo podría arrepentirme de la mejor decisión que nunca tomé conscientemente? Mientras Amina miraba a su hija dormida, se dio cuenta de que a veces las mayores bendiciones de la vida se disfrazan de problemas, lo que parecía una situación imposible. Quedarse embarazada de un hombre que el mundo consideraba mentalmente inestable había sido en realidad el comienzo del capítulo más hermoso de su vida. La huérfana que había crecido creyendo que siempre estaría sola había encontrado no solo el amor, sino también una pareja que la valoraba tal y como era, y el multimillonario que se había perdido en el trauma y la confusión había encontrado el camino a casa gracias a la bondad de una desconocida que se convirtió en el amor de su vida. 2 años más tarde, Amina se encontraba en el patio de 1900 recreo de la nueva aldea infantil del Sagrado Corazón, unas instalaciones de última generación que habían sustituido al antiguo orfanato donde había crecido. Observaba cómo decenas de niños jugaban con juguetes y equipos nuevos, y sus risas se mezclaban con los sonidos de los tambores tradicionales africanos de una clase de cultura cercana. Los niños parecen felices, observó Kwame, uniéndose a ella con Asha gateando entre ellos vestida con un precioso vestido Ankara. Lo están, sonrió Amina. Pero lo más importante es que tienen esperanza, saben que ser huérfanos no limita su potencial. Varios de los niños mayores corrieron hacia Amina, llamándola tía Amina, y mostrándole sus dibujos con motivos tradicionales africanos y sus proyectos escolares. Se había convertido en una visitante habitual. A menudo llevaba a Asha para que jugara con los niños y siempre llegaba con historias, regalos y ánimos. ¿Nos vas a contar la historia otra vez?, le preguntó Chioma, una niña de 7 años que le recordaba a Amina a sí misma a esa edad. ¿Qué historia?, preguntó Amina, aunque ya sabía la respuesta. La de la niña que ayudó al hombre perdido y encontró a su familia. Mientras Amina se sentaba con los niños a su alrededor bajo el gran árbol de Iroko. Kwame se sentó cerca con Asha en su regazo, escuchando a su esposa contar una versión simplificada de su historia de amor, mientras sonaba música tradicional africana en una radio cercana. Érase una vez, comenzó Amina, una niña que no tenía familia. Trabajaba muy duro y siempre era amable con la gente, incluso cuando ellos no le correspondían. Un día, conoció a un hombre que estaba muy perdido y confundido. Todos los demás le temían, pero ella vio que solo necesitaba a alguien que se preocupara por él. ¿Y luego qué pasó?, preguntaron los niños con entusiasmo, a pesar de que ya habían oído esta historia muchas veces. Descubrió que a veces, cuando ayudas a otra persona, en realidad te ayudas a ti mismo. Y a veces, la persona que parece no tener nada que ofrecerte es en realidad la persona que puede darte todo lo que nunca supiste que necesitabas. Cuando los niños se dispersaron para seguir jugando, Kwame se acercó y se sentó junto a Amina. «¿Sabes?», dijo, «creo que esa historia mejora cada vez que la cuentas». Amina miró a los niños que jugaban, a su marido y a su hija, y a los cimientos que habían construido juntos. La chica que una vez creyó que pasaría su vida sola, había creado una familia no solo para sí misma, sino para docenas de niños que necesitaban saber que sus historias también podían tener un final feliz. «Lo mejor», dijo, «es que no. Es solo una historia. Es la prueba de que los milagros pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar, cuando decidimos actuar con bondad, en lugar de con miedo». La pequeña Asha aplaudió y se rió, como si comprendiera que formaba parte de algo mágico, una historia de amor que había comenzado con compasión y se había convertido en un legado de esperanza para innumerables personas en toda África occidental. Y en ese momento, Amina supo que su vida se había desarrollado exactamente como debía, no a pesar de su difícil comienzo, sino gracias a la fuerza y la compasión que ese comienzo le había enseñado.
A veces, las historias de amor más bonitas no comienzan con un flechazo, sino con una persona que decide ver la humanidad en otra cuando todos los demás solo ven problemas. El resto, como se suele decir, es solo el principio.